Buenas tardes a todos. Me encanta que vengan al Instituto de Astronomía. La astronomía es la entrada a todas las ciencias. Probablemente la astronomía sea la ciencia más antigua. Me peleo con los amigos físicos que dicen con razón que la astronomía es una parte de la física. Yo, para hacerlos enojar, les digo que la astronomía utiliza la física como instrumento, así como utiliza las matemáticas, la química, la biología, y se enojan y entonces me sacan las ecuaciones de Maxwell y una serie de argumentos, y entonces les digo que la musa de la astronomía uránea existe y que la física no tiene musa, ni la química, ni la biología, ni nada de eso, y la astronomía empezó pues hace más de 25 siglos. Y pues hoy voy a hablar de la evolución del universo. Hay una frase famosa que dice pocas cosas como el universo. Pues el universo es todo, y hay muchas definiciones de universo, pero una de las más sencillas es decir que es todo. Y si es todo, pues le lleva a uno un tiempo infinito hablar del universo. Y aquí trataré de hablar menos de una hora y les voy a decir una serie de cosas. Y obviamente entre más hable yo, la cantidad de mentiras va a ir aumentando, y conforme me canse, la cantidad de mentiras por unidad de tiempo va a aumentar todavía más rápidamente. Lo que sí les pido es que guarden una pregunta para que al final hagan preguntas. Las preguntas pueden ser sobre lo que quieran, sobre la ciencia en México, sobre política, sobre astronomía, sobre el universo, sobre por qué dije una serie de cosas que seguramente ustedes saben que no son correctas. Nunca le crean a las personas que hablen, y menos a un científico. O sea, la ciencia no se trata, el verbo creer no funciona. Es cosa de proponer, discutir, llegar a acuerdos, y esos acuerdos se van a romper dentro de algunos años, y el conocimiento va a seguir avanzando. Bien, pues la evolución del universo, la que sigue. Me voy a brincar como 25 siglos. Desde hace 26 siglos los filósofos griegos estaban en gran pleito, y luego entraron las religiones al pleito, porque algunos filósofos griegos decían que el universo tenía una edad infinita, que siempre había estado y siempre iba a estar, y luego surgieron algunas religiones y surgieron otras personas que decían que no, que el universo apareció porque los dioses estaban aburridos y un día dijeron hagamos un universo, hicieron el universo y aquí estamos. Entonces ese agarrón desde hace 26 siglos hasta hace un siglo vamos a dejarlo de lado y vamos a acercarnos al último siglo, que ha estado pasando, sobre la gente piensa sobre la evolución del universo. Les voy a contar un poco lo que pasaba en los 20, 30, 40 y 50, tal vez más atrás, hasta me voy a Einstein, por ahí de 1916, pero en fin, la teoría que ahorita es la más fuerte y que la bautizó Fred Hoyle, que estaba en contra de ella, le puso Big Bang en inglés, y nosotros en español la tradujimos como la teoría de la gran explosión, con lo cual le dimos mucha respetabilidad, porque la traducción de la palabra Bang, Fred Hoyle lo dijo porque es una palabra que tiene una explicación onomatopéyica, o sea, Bang es pum, crash, quask. Entonces la teoría se debería de traducir como la teoría del gran pum, pero se tradujo como la teoría de la gran explosión. Y en fin, entonces Hoyle le puso este nombre, se le quedó en inglés, y en español le llamamos la teoría de la gran explosión. Hay tres razones por las cuales esta teoría derrotó a muchas otras. La primera la explican muchas teorías, pero la primera observación cosmológica fuerte, además de que el cielo es oscuro en la noche, pero eso no vamos a hablar de eso hoy, es que el universo está en expansión. O sea, las galaxias se alejan unas de otras, y más propiamente los cúmulos de galaxias se alejan
unos de otros. Entonces, pues se le ocurrió a los astrónomos pensar, si se están alejando es que antes estaban más cerca. Con una película, y ya estaban más cerca, estaban más cerca. Llegó un momento en que toda la masa del universo estaba casi en un punto, a densidades muy altas, y hubo el gran pum, y esto se empezó a expandir, y eso sucedió hace 13.800 millones de años. Ahorita ya sabemos esa cantidad con mucha precisión, con un error de unos 70 millones de años nada más. Es un error menor al 1% de la medición, lo cual es extraordinario. Pero en 1929 sale esta teoría y Fred Hoyle y sus amigos, Bondi, Siama, Gold, dijeron, no, pues vamos a hacer otra teoría que explique la expansión del universo, pero que nos dé un universo infinito como querían los griegos. Y crearon lo que se llama la teoría de la creación continua de materia o del estado estacionario. Esa teoría requiere que se forme una partícula de hidrógeno por centímetro cúbico cada 10 a la 16 años o cada 10.000 millones de años, y eso es imposible de demostrar si es cierto o no, porque es una cantidad muy pequeña, pero es lo que se necesita para mantener la masa dentro de una esfera del universo constante. Se van alejando las galaxias, pero se van formando otras de estas partículas que se encuentran. Entonces no es posible demostrar que es falsa esta teoría, y empezó la discusión entre las dos teorías en 1948. Los que estaban en contra de la teoría de la creación continua de materia, la de estado estacionario, decían, oigan, ustedes están diciendo que de la nada sale una partícula, eso va en contra de la conservación de la materia. Y los otros decían, bueno, ustedes están diciendo que de la nada salieron cientos de miles de millones de galaxias, y de un momento a otro dicen, y eso sí es violación porque podemos medir, y eso no puede ser. Total, esa era una razón, pero empezaron otras ideas. Por ejemplo, dijeron, ¿qué tal si encontramos un objeto que sea más viejo que el tiempo que lleva expandiéndose el universo? En 1948, por ahí, la edad de la Tierra, que se encuentra a través de las rocas más viejas utilizando elementos radioactivos, estaba dando edades del orden de 3.000 millones de años. Las rocas más antiguas, ya me echaron la primera llamada. Ahorita ya las rocas más antiguas que se encuentran tienen 4.300 millones de años, y en esos tiempos no se conocía bien las distancias a las galaxias, y entonces se le daba una edad al universo del orden de 3.000 millones de años, y empezaba a entrar un poco en contradicción con la edad de la Tierra, pero el error era tan grande que la mayoría de los astrónomos no le hacían mucho caso a esta diferencia. Se les ocurrió luego pensar en la edad de la galaxia. Nuestra galaxia tiene una edad del orden de 13.000 millones de años, 3 veces la edad de la Tierra, que es 4.500 millones de años. Y entonces, por estos años, se pensaba que la edad de nuestra galaxia era del orden de 8.000, 10.000, 12.000, 15.000 millones de años, que es mucho mayor que la edad de las rocas, que es mucho mayor que la edad de la expansión del universo que se tenía en esa época. Ahorita ya sabemos que es 13.800 millones, pero entonces se creía que eran como 4.000. Entonces decían, oigan, este resultado va a favor de que debe haber galaxias jóvenes y galaxias viejas. En fin, la discusión anduvo por un buen rato, pero viene aquí la parte interesante e importante. Hubo un gran físico que se llamó Gamow, y Gamow dijo, bueno, si el universo se está expandiendo, la distancia entre dos cúmulos de galaxias aumenta, se puede demostrar, y este es un resultado del siglo XIX, que si tiene uno un conjunto de fotones de radiación y duplica uno el lugar donde están puestas, la temperatura se va a la mitad. Entonces Gamow dice, si el universo ha duplicado su tamaño muchísimas veces, quiere decir que en el pasado estaba muy caliente. Y esto, pues esta radiación
ya se ha enfriado, pero de todas maneras ahorita se podría ver con radiotelescopios. Le preguntó a los amigos radioastrónomos que si se podía detectar y les dio la cantidad. Les dijeron, no, se necesitan radiotelescopios 10,000 veces más potentes que lo que tenemos ahorita. No se puede. Entonces ahí lo dejó el asunto, pero resulta que él les preguntó en 48. En 65 los telescopios ya eran 10,000 veces más potentes, pero se les había olvidado que Gamow había dicho que el universo, después de un segundo de criado, podría haber tenido, de haber empezado la expansión, podría haber tenido una temperatura, o debería de haber tenido una temperatura de 15,000 millones de grados centígrados. Y a los 4 minutos de expansión la temperatura baja a 800 millones, porque cada vez que se duplica la distancia la temperatura se va a la mitad. Y ahorita esa temperatura debería de ser de unos cuantos grados Kelvin, menos 270 o menos 268 grados centígrados. Pues accidentalmente, en 1965, unos amigos que trabajaban para los teléfonos Bell encontraron que el universo estaba emitiendo y no sabían lo de Gamow. Le hablaron a un físico, Peebles, que les explicara que, pues, qué pasaba, que ya habían limpiado la antena, que ya habían quitado a las palomas que metían ruido, que ya le habían pedido a todos los vecinos que apagaran sus radios para que no hubiera interferencias y que seguían recibiendo señales del universo. Entonces este amigo hizo el cálculo y dijo, pues lo que pasa es que el universo estuvo a 15,000 millones de grados al segundo de la expansión, y esto demuestra que la teoría del Big Bang es la correcta. Entonces los que encontraron la radiación fósil o de fondo, que fueron Penzias y Wilson, por este descubrimiento en 1978 les dieron el premio Nobel. Lo descubrieron en 65. Y ya que iban a publicar su descubrimiento junto con Peebles, alguien les dijo, oigan, ¿qué? Pues esto lo descubrió Gamow hace 17 años, hay que citarlo mínimamente. Entonces, en efecto, ¿no? Lo había encontrado Gamow, y Gamow estaba vivo en 65, pero en 78 ya había muerto. Si hubiera estado vivo, yo creo que le hubieran dado el Nobel, pero ya estaba muerto. Y pues pusieron a Gamow ahí de regreso, y Gamow lo que hizo es que él quería explicar la abundancia de los elementos de la tabla periódica a partir de reacciones nucleares cuando el universo estaba muy caliente en los primeros minutos de la expansión. Le dio la chamba a un estudiante de doctorado. Entonces, si alguno de ustedes es estudiante de doctorado, búsquense un Gamow y que les ponga una chamba. Les puso de chamba que calcularan cómo se habían hecho todos los elementos de la tabla periódica, y este amigo calculó y nada más podían hacer hidrógeno y helio. Terminaba como con un 75% por masa de hidrógeno y un 25% por masa de helio. Y las partículas que seguían, digamos el carbono, que necesita 3 helios para juntarlo, ya el universo volvía a duplicar su tamaño, se enfriaba y ya no era lo suficientemente caliente para que hubiera las reacciones nucleares para producir el carbono. Entonces terminó su tesis y fue a ver a Gamow y le dijo a Gamow, pues vamos a publicar. Se apellidaba Alpher, el estudiante. Entonces Gamow le dijo, mira, este artículo se va a olvidar, ¿por qué no llamamos al señor Bethe, del premio que mencionaron que sacamos pues, primera vez que a una persona no americana hasta que se pide el premio y demás, estábamos bien contentos, pero aquí fueron a ver al señor Bethe y le dijeron, oye, este artículo se va a olvidar, pero si te ponemos en medio, le vamos a llamar el artículo alfa, beta, gamma. Alfa por Albert, beta por Bethe y gamma por Gamow. Entonces publicaron el artículo en 48, el alfa, beta, gamma, pero para 65 se les había olvidado el alfa, beta, gamma a todos los físicos, porque cada 2 años se duplica el conocimiento, y lo que pasó 4 o 8 o 16 años atrás, ya casi todo el mundo se le olvidó, a no ser que sea algo
muy espectacular. Bien, entonces, un resultado también que puede explicar la teoría de la gran explosión es que, y esto es en lo que trabajamos aquí en México, un grupo fuerte, y por eso nos dieron el premio Bete, es en calcular la abundancia primordial del helio. Esto lo hacemos y hemos encontrado alrededor del 25% de helio y 75% de hidrógeno, y por eso nos hemos hecho famosos, no es tan difícil, nomás es cosa de, en fin, la que sigue. Entonces les voy a explicar algo de lo que dije y luego les voy a decir otra serie de cosas más y se van a dar cuenta que el número de mentiras va a ir aumentando, pero pesquen sus preguntas y luego discutimos. Hay dos líneas, este es un espectro de un dibujante, pero es una aproximación a un espectro real. Las galaxias emiten luz de todos colores. Si ustedes ponen un prisma enfrente de una galaxia y un telescopio, obtienen el espectro. El espectro tiene aquí dos líneas en absorción que se deben al calcio. El calcio tiene niveles que son excitados por la energía del color azul, y una galaxia muy cercana vemos esas dos líneas en el azul. Los espectros están llenos de miles de líneas, pero aquí nada más al dibujante le dijeron, no hagan bolas a la gente, nada más pongan las del calcio, pusieron las del calcio y aquí está. Se van a una galaxia más lejana y estas dos líneas, en lugar de estar en el azul, se movieron hacia el rojo, y conforme más alejada está la galaxia, estas líneas se van mucho más hacia el rojo, y la flecha que ven ustedes aquí, que es el desplazamiento, es proporcional a la velocidad con la cual las galaxias se alejan. Entonces las galaxias muy lejanas presentan todas estas líneas corridas hacia el rojo. Ahorita sabemos que se debe a que las galaxias se alejan, pero cuando primero se encontró esto, surgieron otras ideas. Dijeron, ¿qué tal si el campo gravitacional de las galaxias hace que los fotones pierdan energía y por eso las líneas se van a la derecha? ¿O qué tal si los fotones en el camino se cansan de tanto caminar y pierden energía y se mueven a la derecha? Todas esas explicaciones se ha demostrado que son falsas. Ahora, si se fijan ustedes en un hoyo negro en el centro de una galaxia, alrededor de ese hoyo negro los fotones que se escapan pierden mucha energía y sí se corren hacia el rojo. Pero el campo gravitacional de la galaxia a estas distancias ya es tan pequeño que cuando mucho lo mueve un 10 milésimo de la distancia que hay aquí en esta pared. Entonces, la explicación correcta es que se están alejando y es debido a velocidad. Entonces, les decía yo, ya esto lo dijimos, pero como está escrito, a lo mejor se le graba uno más. Cuando yo iba a la primaria se decía que las letras grababan las ideas y una serie de cosas más. Y de vez en cuando a los que no hacían caso les daban su barazo. Aproximadamente esto ya no sucede, y si sucede avísenme y protestamos. El universo era más denso y más caliente en el pasado. Las distancias entre las galaxias aumentan con el tiempo. Hace 13.820 millones de años, este es un resultado de hace como un mes. Hace como 2 meses se decía 13.700 millones. No es que hayan pasado 120 millones de años de un mes para acá, sino lo que pasó es que se hizo este cálculo con mayor precisión. Entonces, y la temperatura era del orden de 15.000 millones de grados centígrados. Los astrónomos usan grados Kelvin, pero para 15 millones no le hace, la diferencia son 270 grados, entonces es lo mismo a esta resolución. La que sigue, por favor. Durante los primeros 4 minutos, a partir del inicio de la expansión, se formó un 25% de helio y un 75% de hidrógeno, y la temperatura es de 800 millones de grados centígrados a 4 minutos. A los 380.000 años de haber empezado la expansión del universo, la temperatura disminuyó a 3.000 grados, o 2.700 centígrados si quieren. A esa temperatura se combinan por primera vez los electrones y los protones. Aquí al principio todos los átomos de hidrógeno no son átomos, son nada más los protones porque están ionizados. Se combinan por primera vez y al combinarse los fotones ya no son atrapados por las partículas con masa,
y el universo se vuelve transparente. Entonces esto sucedió a los 380.000 años. 3.000 grados es un universo de color rojo, una estrella roja. Si ustedes han visto estrellas, Arturo, Antares o Betelgeuse, esas son rojas, en temperaturas de este orden. Entonces toda la bóveda celeste en todas las direcciones era de color rojo. Entonces, pero han pasado 13.000 millones de años y ahora ya se volvió totalmente negro, pero negro para nosotros, para los radiotelescopios, se puede detectar esta radiación, porque los radiotelescopios ya pueden detectar una radiación de menos 270 grados centígrados, cosa que no podían hacer cuando a Gamow se le ocurrió esto de la temperatura en 1948. Ahorita sí se puede y ya veremos más adelante qué tanto se puede. Lo del helio, aquí está toda la física del siglo XX, y obviamente no les voy a explicar la física del siglo XX, es todo, el cuento es que hay un átomo de helio, por ejemplo, que tiene un núcleo con 2 protones y 2 neutrones, y tiene 2 electrones que giran alrededor de él. Entonces, cuando un electrón que está girando en una órbita externa cae hacia abajo, aquí se mueve para abajo, el átomo pierde energía, y la energía que pierde está cuantizada porque no se vale en todas las órbitas, y produce una línea. Aquí produce esta línea azul. Entonces, ustedes han oído hablar de la mecánica cuántica, pues esto es la mecánica cuántica, ahí está. Claro, un físico tarda como un año en explicar esto o entenderlo. Es nomás esto, calcular cuál es la probabilidad de que este electrón se mueva de aquí para acá. Nos la pasan a los astrónomos, nosotros sabemos la probabilidad, y si encontramos esa rayita en algún lado, sabemos cuánto helio hay. Si no hubiera sido por los físicos, pues nada más sabríamos que hay helio. Bueno, ahí necesitaríamos a los químicos que nos dijeran de dónde vienen todas estas líneas, de qué elementos son. Entonces ya sabemos, todas estas se deben al helio, y si el asesino estaba hecho de helio y le tomamos un espectro y son estas las rayas, a otra persona, ya sabemos que esa fue. Entonces sabemos que hay helio. Las estrellas presentan el proceso inverso, capturan estos fotones que tienen esta diferencia de energía cuantizada y producen estas líneas de absorción. El Sol tiene este tipo de espectro y tiene decenas de miles de estas líneas de todos los elementos, y estudiando sus intensidades podemos determinar la composición del Sol. Y esto es ahorita, es interesante que un gran filósofo del siglo XIX, Augusto Comte, que fue el padre del positivismo, dijo, nunca vamos a saber de qué están hechas las estrellas. Pues sí, en 1835 no se podía, ahorita sí, y se debe a los grandes resultados de Einstein, Heisenberg, Redinger, Maxwell, etcétera, la física del siglo XIX y del siglo XX, que nos permite determinar la composición química de las nebulosas. Y aquí los astrónomos, ¿qué fue lo que hicimos nosotros para ver qué tanto helio se había hecho al principio? Pues nos fuimos a buscar qué tanto helio tenían lugares donde se están formando estrellas. Esta es la nube mayor de Magallanes. Esta nebulosa se llama la de la Tarántula, y en esta nebulosa se están formando estrellas en este momento, algunas muy calientes que la ionizan, y podemos nosotros tomarle el espectro y determinar con gran precisión la abundancia de hidrógeno, de helio y los demás elementos. ¿Sí? Miren, este es un espectro de esa región que se llama 30 Doradus. Este no soy yo, este es mi hijo, y aquí está el continuo por ahí en el violeta, y luego nos acercamos, nos vamos yendo hacia el azul, y estas son líneas del hidrógeno. Esta es de la órbita 17 del átomo de hidrógeno a la 2, de la 18 a la 2, de la 19 a la 2, de la 27 a la 2, y esta es una línea de helio. Entonces le preguntamos a los que hacen física atómica y mecánica cuántica que cuál es la probabilidad de que se hagan estas líneas, y nos dicen cómo dependen de la densidad, de la temperatura, y nosotros encontramos de alguna otra manera la densidad y la temperatura, tomamos el cociente de estos dos números y ya sabemos cuánto helio y cuánto hidrógeno hay en esa nube. Entonces esa nube tiene aproximadamente un 26%, 24%
tiene un 26% de helio, más o menos, tiene un 1% de elementos pesados y un 73% de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que las estrellas forman elementos pesados, estas sí pueden llegar a grandes temperaturas en su centro, y cuando explotan o cuando lanzan sus cáscaras externas hacia el medio interestelar, enriquecen el gas y modifican su composición. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ir a galaxias donde casi no se haya formado estrellas y ahora ya haya fundamentalmente gas, porque ese gas va a tener las abundancias que tenía el universo cuando tenía 4 minutos de haber empezado la expansión. Esta es la galaxia que se conoce, que la encontró un señor que se llama Zwicky, no, se llama Zwicky el señor, que es la lista 1 y era la 18 de la lista. Esta es la galaxia que conocemos que tiene más gas y menos masa en forma de estrellas. El 98% de su masa está en forma de gas y el 2% está en forma de estrellas. Esta está tomada la fotografía con el telescopio de 5 metros de Monte Palomar, que en los 60s y demás era el telescopio más importante, pero ahora con el telescopio espacial, la que sigue por favor, esa misma galaxia, miren cómo se ve, está girada, ¿no? En la anterior está en esta posición y aquí está así, pero ahora podemos ver las estrellas con gran precisión y podemos determinar en una de estas nubes gaseosas la composición del helio y del hidrógeno, y encontramos que tiene menos de un milésimo de su masa en elementos pesados, o sea, casi no ha estado contaminada por las explosiones de las estrellas, y que aproximadamente el 25% de su masa es de helio y el 75% es de hidrógeno, lo cual está de acuerdo con la teoría del gran PUM. La que sigue, por favor. Ahora vamos a pasar a este asunto de cómo se hacen los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Tenemos una nube de gas, la nube de gas se contrae, al contraerse, y aquí es física clásica del siglo XIX, al contraerse una nube, se calienta el interior, la mitad de la energía gravitacional que pierde la radia y la mitad se va a calentar el interior. Eso se llama el teorema virial, y a veces no se le enseñan a los amigos físicos, pero a veces sí. Y es un teorema muy básico, eso es tan importante como las leyes de Newton o lo que les digan que es muy importante en mecánica clásica. Bueno, por teorema virial, de tener menos 240 grados centígrados de temperatura este gas, en el interior del objeto que se va convirtiendo en una estrella, aumenta su temperatura hasta llegar a 15 millones de grados centígrados. Entonces esta podría ser la formación del Sol, y cada imagen serían 100 millones de años. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que se sigue contrayendo la estrella y se sigue calentando y calentando, hasta que llega un momento en que a los 15 millones de grados las estrellas pueden transmutar hidrógeno en helio. 4 átomos de hidrógeno hacen uno de helio, y milagrosamente el átomo de helio tiene menos masa que los 4 de hidrógeno, y esa diferencia de masa se ve en energía. Las reacciones nucleares son exotérmicas, se produce la energía, y es de la energía que vive el Sol. El Sol está transmutando su hidrógeno en helio en el núcleo, y cada 100 millones de años está más o menos del mismo tamaño, porque con que se mueva un poquitito, sube un poquitito la temperatura y genera más energía, y mantiene esa situación, y ahorita andamos como por aquí. Después de 4.500 millones de años, a lo mejor son 45 bolitas, he estado haciendo eso, y lo va a seguir haciendo durante 5.000 millones de años más. O sea, la civilización en la Tierra se va a acabar por culpa nuestra y no por culpa del Sol. El Sol nos va a seguir mandando energía por 5.000 millones de años más. Y los optimistas dicen que nuestra civilización puede durar como 100 millones de años más. Entonces aquí está el Sol, hasta acá, y aquí se acabó. Se acabó la civilización. Los pesimistas, esos son los optimistas, los pesimistas dicen que en cosa de 1.000 años, si no es que 4.000 o 5.000, vamos a acabar con todos los recursos naturales de la Tierra y se va a acabar la civilización. Pero eso depende de qué es lo que vamos a hacer nosotros. Si nosotros somos responsables
y nos damos cuenta de este problema, tenemos que tratar de aumentar la calidad de vida consumiendo menos. Y eso no es fácil, pero a lo mejor sí se puede. Y necesitaríamos tener, si quisiéramos vivir todos como los gringos o como los americanos, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra. No se puede. Entonces más vale que nos acostumbremos a vivir con menos o a hacer una vida mucho más placentera con menos. Ese es un problema grande que rebasa los marcos de la astronomía y del universo y todo lo demás. ¿Va a durar nuestra civilización 1000 años o va a durar 100 millones de años? Pero el Sol tranquilo se va a aguantar otros bola de vecchio, y a los 11,000 millones de años se le va a acabar la gasolina, se le va a acabar el hidrógeno en el centro, y entonces el peso de las capas internas del Sol, como no hay generación de energía, se va a contraer, y al contraerse la temperatura del centro del Sol va a aumentar y va a transmutar helio en carbono. Para hacer eso se requieren 150 millones de grados, no es suficiente 15 millones. El Sol se va a convertir en una gigante roja, el tamaño del radio de la órbita del Sol va a alcanzar más o menos el radio de la órbita de la Tierra. Para entonces ya no va a haber gente en la Tierra que nos reporte ese asunto, pero el Sol se va a comer a Mercurio y a Venus, pero no se va a comer a la Tierra porque va a perder algo de masa, y al perder masa va a perder fuerza gravitacional y la órbita de la Tierra se va a hacer un poco más grande. Entonces la Tierra va a estar por aquí dando vueltas, haciéndole así al Sol, pero Mercurio y Venus van a estar ahí atrapados. Las cáscaras externas se expulsan al medio interestelar formando nebulosas planetarias, y lo que queda va a ser una enana blanca, y esta estrella enana blanca se va a ir enfriando poco a poco porque no va a poder hacer más reacciones nucleares. O sea, el Sol lo único que va a hacer es algo de carbono, algo de nitrógeno y algo de helio, pero los elementos más pesados no, porque la temperatura en el centro no llega tan alta. ¿Por qué? Bueno, o sea, hicimos más chiquito el centro y aumentó la temperatura. ¿Por qué no lo hacemos más chiquito? Porque el material se degenera, y es como el asunto, imagínense que caben 500 personas en un vagón del metro, imagínense que ya metieron 1000, entonces ahí está el vagón del metro con 1000, y les digo, pues para que haya reacciones nucleares hay que meter otros 10,000, no, pues no se puede, entonces no se puede, ¿no? Entonces el Sol no lo puede hacer, y por eso se queda con su enana blanca, que es un núcleo de carbono fundamentalmente, y un poquito de todo lo demás, y ya no tiene reacciones nucleares, se va a enfriar, y va a desaparecer. Pues aquí tienen una nebulosa planetaria. Dependiendo de los colores en que se toman las fotos, se le dan nombres diferentes. Esta se llama la ojo de gato, es NGC 6543. Aquí está la enana blanca en formación, y aquí están las cáscaras que se están alejando al medio interestelar. Si nosotros sacamos un espectro de estas cáscaras, encontramos que tiene excesos en carbono, nitrógeno y helio, pero no en todos los demás. Entonces, si ustedes se preguntan de dónde vienen los átomos de carbono en su cuerpo, como la mitad vienen de objetos de este tipo, entonces trátenlos con respeto, pónganlos en su árbol genealógico, en su libro, pongan el que más les guste y dicen, este es el tatarabuelo del tatarabuelo 15 veces removido, como se diga, pero esta es nomás una parte de su árbol genealógico. Ahorita vamos a hablar de la otra parte, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De dónde viene el calcio y el hierro y todo lo demás? Esta es otra nebulosa planetaria, y aquí viene el comercial. Esta se llama Primer Costero 12. La encontramos en Tonantzintla, y cuando la encontramos en Tonantzintla lo único que veíamos era este pedacito. Esto es con el telescopio espacial. En México se han encontrado más de 100 nebulosas planetarias, fundamentalmente por el doctor Guillermo Haro, y algunas otras por otros 6 u 8 astrónomos mexicanos, y tienen nuestros nombres. Y esto pues le ha dado visibilidad a la astronomía mexicana. La que sigue, por favor. Ahora vamos, todas las estrellas que nacen con 8 masas solares o menos van a producir su nebulosa planetaria, o la podrían producir, pero las que nacen con más de 8 masas solares, pasa otra cosa. Contrariamente a lo que uno cree, siempre todo el mundo dice, no, los hoyos negros son pavorosos según la necesidad adentro.
Sí, siempre y cuando la masa sea muy pequeña. Entre más grande es la masa del hoyo negro, la densidad adentro es más chica y no pasa nada. O sea, todo nuestro universo podría ser un hoyo negro con muy baja densidad, estamos adentro, no pasa nada. El hoyo negro se define como una superficie en la cual los fotones no pueden escapar de la atracción gravitacional. Entonces, entre más grande es el objeto, baja la densidad, pero no así los efectos en las orillas, pueden ser muy fuertes. Bueno, las estrellas muy masivas tienen densidades más bajas que las estrellas poco masivas. Las poco masivas son más densas. Pues una estrella con más de 8 masas solares tiene una evolución diferente. Cuando ya tiene su núcleo de carbono, aquí está, este núcleo de carbono, y se le acaba la energía, sí se puede contraer porque la densidad es muy baja, y entonces nuestro vagón del metro en lugar de 500 gentes tiene como 10, entonces vénganse otros 10, entonces se hace más chiquito, aumenta la temperatura por teorema virial, y se puede ir de 150 grados, se puede ir como a 500 grados, y entonces puede quemar el carbono y producir oxígeno, y se puede hacer más chiquita y producir neón, y producir magnesio, y producir silicio, producir hierro, y todas las reacciones nucleares que nos llevan hacia el hierro, el átomo resultante pesa menos que los ingredientes, entonces sobra energía, sobra masa, que se ve en energía de acuerdo con la ecuación de Einstein, que la energía es igual al defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces toda esa energía la están haciendo las estrellas muy masivas, pero cuando el hierro lo juntamos con helio o con cualquiera de estas cosas y hacemos más reacciones nucleares, resulta que en lugar de obtener energía, perdemos energía, porque el objeto resultante es más masivo que los ingredientes. Entonces estas son reacciones nucleares que en lugar de calentar enfrían, y en cosa de un segundo ese núcleo se colapsa de varios miles de kilómetros a radios de 15 kilómetros. La densidad de una enana blanca es como de 1 tonelada por centímetro cúbico. En el colapso de estos núcleos, la densidad se va para arriba y la densidad puede ser 10 a la 9 veces mayor. O sea, teníamos 1 tonelada por centímetro cúbico y aquí tenemos 10 a la 9 toneladas por centímetro cúbico. Eso se llama una estrella de neutrones. También se podría producir un hoyo negro, depende de las circunstancias, o nada, que tronara tan fuerte que todo se vaya por todos lados y no queda remanente. Todos no sabemos en cada caso qué es lo que sucede, pero estos objetos producen todos los demás elementos. Entonces regresen a su árbol genealógico, pongan una fotografía de una remanente de supernova, y es la responsable del calcio y del magnesio y del silicio que tienen en sus huesos. La que sigue, por favor. Esta es una remanente de supernova, esta no es una nebulosa planetaria. El remanente estelar creo que no ha sido descubierto, esta se llama Casiopea A, explotó por ahí de 1700, o desde 1700 la hubiéramos visto aquí en la Tierra explotar, está como a 1000 años luz de distancia o más. Y estos remanentes son donde se encuentra la composición química y encontramos que hay excesos en silicio, hierro, magnesio y lo demás. Y entonces de ahí vienen los demás elementos que tiene el universo. En la vecindad solar, como el 2% de todos los elementos son de la masa, se debe a elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. El hidrógeno tiene como el 70%, el helio tiene como el 28%, y todos los demás elementos juntos el 2%. ¿Y por qué aquí en la Tierra no? Aquí en la Tierra todos los demás elementos tienen como el 100%, el helio tiene muy poquito, apenas nos estamos dando cuenta de eso. Ahorita un globo lleno de helio lo compra uno por 3 pesos, pero los cálculos son que para dentro de unos 500 años un globo lleno de helio puede valer 1000 o 10,000 veces más, porque tiene aplicaciones médicas y porque hay muy poco helio en la Tierra. La velocidad de escape de todos los átomos y moléculas es la misma de la Tierra, 11 kilómetros por segundo, pero como el hidrógeno y el helio son muy ligeros, se mueven más rápido y se escapan. Entonces el hidrógeno que hay en la Tierra lo tenemos porque está atrapado en una molécula más pesada, en el agua, H2O. Y en el caso del helio, pues el helio casi no hace química, entonces anda solo, y el poco helio que hay es porque está atrapado por formaciones
de arenas y tierra y cosas que lo tienen atrapado en agujeros. Entonces hay poco helio en la Tierra, y según un premio Nobel que andaba por aquí hace como un año, nos decía que si se seguía haciendo como tan cuidadoso como ahorita, que en 100 años nos íbamos a quedar sin helio, y que si nos volvíamos responsables y demás, que a lo mejor nos iba a durar como 10.000 años el helio que hay en la Tierra. En el medio interestelar hay muchísimo helio porque no se puede escapar el helio fácilmente de una nube muy grande. Y no se preocupen, desde aquí a 1000 años. La que sigue, por favor. Pero ahora vamos a la radiación de fondo, de lo que les hablé un poco. El Sol está a 150 millones de kilómetros de nosotros. Aquí está la Tierra, acá está el Sol. Por proyección parece que está muy cerca, no está a 1500 millones. El radio de la Tierra, el diámetro son 13.000 kilómetros, el radio 6.370. La Luna está a 380.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Y hay un lugar a 1,5 millones de kilómetros de nosotros, este es el 1% de la distancia al Sol. Entonces, como ven, el artista se puso muy cerca de este satélite que se llama el WMAP, y con este satélite se evita la contaminación de la atmósfera y se evita el Sol y todo eso, y se puede observar todo el cielo. Este tipo de satélites son los que se han estado utilizando para observar la radiación de fondo, porque la atmósfera afecta mucho. Veía así. El WMAP se mandó al espacio en 1999 y estos resultados son como de 2007, y ven que se vería ya muy bien la Tierra, y el universo se ve con una bola de puntitos separados unos de otros. Estos son puntos artificiales. Toda la temperatura de la radiación de fondo es como menos 2.72 grados Kelvin, a menos 270 centígrados, y hay diferencias de un 10 milésimo de grado de un punto a otro. Entonces estas regiones están como 1 milésimo de grado más calientes, las rojas, que las azules. Aquí los astrónomos la regaron porque debimos de haber puesto rojo lo frío y azul lo caliente, pero como en la vida cotidiana y los seres humanos, cuando tenemos mucho calor nos ponemos de color rojo, y cuando tenemos mucho frío nos ponemos de color azul. Eso es lo que se está usando aquí. Y si ustedes son millonarios y van a los hoteles de 5 estrellas, las llaves que tienen rojo son las de agua caliente y las azules son las de azul. Pero si ustedes utilizan la radiación de una estrella, una estrella roja es mucho más fría que una estrella azul. Las estrellas azules son mucho más calientes. Rigel tiene 25.000 grados y Betelgeuse tiene 3.000 grados. Pero en fin, yo creo que metió las manos aquí en físico, no se lo dejaron al astrónomo, el poner los colores de la radiación de fondo. Pero regresemos, es bien importante. Este resultado produjo el segundo premio Nobel relacionado con la radiación de fondo. El primero se lo sacaron Penzias y Wilson, que ya les conté, y les dije que Gamow se debería de haber sacado ese premio también. El segundo premio fue porque encontraron, se los dieron a Smoot y a Mather y Smoot, y Mather lo que encontró es que la radiación era una planckiana, era la de un radiador perfecto a temperatura de 2.7 grados Kelvin, y Smoot encontró que había pequeñas diferencias de un 10 milésimo de grado. Entonces a uno se los dio por encontrar la radiación planckiana y al otro por haber encontrado estas pequeñas diferencias. Estos resultados de 2007 son mucho más precisos, pero pues ya se había encontrado que existía la radiación de fondo y ya se habían encontrado las diferencias, pero la precisión permite encontrar muchas más cosas. Esta es la misma proyección de todo el universo. Desde aquí, desde la Ciudad de México, ahorita nada más veríamos la mitad del lado izquierdo, la mitad del lado derecho nos tenemos que ir a la antípoda para verla al mismo tiempo, y tenemos las regiones calientes, frías, calientes, frías. La que sigue, por favor. Es con una proyección ahora esférica. Nosotros estaríamos en el centro de esta esfera y veríamos esta distribución. La que sigue, por favor. Para entender un poco qué es lo que se puede hacer, se hace esta figura. Esta figura parece sencilla, no es tan sencilla, pero aquí tenemos una escala angular y aquí tenemos
lo que nos produce ver esas figuras, y si el máximo de la distribución está de este lado, sería un universo cerrado, y si el máximo de la distribución está de este lado, sería un universo abierto. Está exactamente en medio, estamos en un universo que se le llamaría plano, y este resultado es un resultado espectacular, porque quiere decir que únicamente el 5% de toda la masa que hay en el universo se debe a elementos de la tabla periódica, el otro 95% se debe a otra cosa. O sea, si nada más hubiera los elementos de la tabla periódica, andaríamos por aquí, el máximo estaría por acá. Entonces quiere decir que hay otras cosas. Les voy a explicar un poco más. Esta distancia angular, fíjense que está alrededor de 1 grado. ¿La que sigue, por favor? La Luna tiene medio grado de diámetro, el Sol también. Esta es la galaxia de Andrómeda, que es del grupo local, y de aquí a acá pues hay como 1,5 grados. A ver, ponemos otra luna y otra casi 2 grados, 1,5 grados. Y lo que decía la figura anterior es que pasamos de un máximo en temperatura a un mínimo en temperatura, y luego un máximo en temperatura y luego un mínimo en temperatura. Y esa separación entre los máximos y los mínimos permite determinar la masa del universo. Y según yo, a estos amigos les deberían de haber dado el premio Nobel, pero no se los han dado, porque le dieron el premio Nobel a otros amigos porque encontraron que el universo se está acelerando. Ya pasaremos a esa historia más adelante. Este resultado es el de un satélite todavía con una resolución angular 3 veces mejor que la del WMAP. Este es el Planck, y este resultado es de hace como un mes. Y aquí otra vez tenemos las temperaturas calientes y las frías, y la resolución es mucho mayor todavía, y están ahorita pues estudiándose estos datos que nada más precisan un poco más los resultados anteriores. El que el universo tenga más masa que lo que hay en la tabla periódica es uno de los grandes misterios del siglo XXI, y alguno de ustedes que se dedique a la astronomía, y si yo fuera físico les diría que se dedique a la física, pues tienen que encontrar ese 95%, ¿dónde está? ¿Qué es? Bueno, para darles una pista que tienen ya los astrónomos, aquí hay una galaxia cercana, muy masiva, y atrás de ella, a grandes distancias, hay una galaxia más chica que la amplifica como si fuera una lupa, el campo gravitacional, y la galaxia que está atrás se ve así, se ve como este círculo. Eso nos permite saber cuánta masa hay enfrente. O sea, la amarilla está enfrente y la azul está muy atrás. Y resulta que la masa que hay es como 5 veces mayor que la que encontramos sumando la masa de todas las estrellas y del gas que hay en esta galaxia. Lo cual quiere decir que hay materia oscura que produce un campo gravitacional muy fuerte y que nos permite ver esta galaxia que está atrás. Entonces esto es una confirmación que es independiente de la radiación de fondo. Este es lo mismo, nada más que ahora es un cúmulo que está adelante y atrás hay otro cúmulo, y el cúmulo que está atrás está siendo amplificado por el de adelante y se producen todos estos rayos que ven ustedes. Estos son las estrellas de adelante actuando como lentes gravitacionales y produciendo estas imágenes. Entonces esto nos demuestra que en efecto hay como 5 veces más materia oscura. Si le suman la materia oscura a la materia de los elementos de la tabla periódica, tenemos como el 30% de lo que se observa, falta el otro 70%, y el otro 70% se le ha llamado energía oscura. La que sigue, por favor. Bueno, esto se los voy a decir rápido, no pretendo que lo entiendan, nada más. Se supone que el universo era muy chiquito acá en el pasado, creció, la distancia entre las galaxias aumentó y ahorita estamos aquí. Lo que no sabemos es en qué tipo de universo estamos viviendo. Entonces estamos viviendo, si el universo es cerrado, viviríamos en este verde, o sea, si hubiera la masa necesaria. Si hubiera menos masa, estaríamos en el universo azul. Si hubiera mucha masa, la distancia entre las galaxias llegaría a un máximo, y luego la masa las llevaría a contraerse, y en el futuro se volvería a juntar todo en un punto y podríamos tal vez tener un universo oscilante. Entonces la cosmología está muy muy interesada y muy preocupada por tratar de averiguar en cuál de estas curvas vivimos.
¿verdad? No sabemos porque conocemos muy bien el entorno, pero no sabemos las galaxias muy lejanas, que las vemos cuando eran más jóvenes, en cuál de estas curvas caen. La que sigue. Pues aquí entraron en acción los amigos que se sacaron el premio Nobel en el año 2011. Se dedicaron, esto es una galaxia, esta manchita que parece caca de mosca, y de repente en esa manchita aparece un punto extra que es una supernova, y esa supernova después de 20, 40, 60 días disminuye en intensidad 3 magnitudes y desaparece. Entonces han encontrado como 80 de estas en supernovas muy muy lejanas, saben cuál es la luminosidad al máximo de estas supernovas y por lo tanto pueden encontrar la distancia. Y han puesto aquí tienen el montón de galaxias con distancias más grandes que las esperadas, y resulta que caen en esta línea amarilla, que creo que ni siquiera estaba en la figura anterior, que quiere decir que el universo se está acelerando. O sea, en lugar de que la masa del universo esté jalando a todo de regreso, resulta que se está acelerando. Como si ustedes mandan un cohete y cada vez se va más rápido, pues hay algo que está acelerando la expansión del universo, y por haber encontrado la aceleración del universo, le dieron el premio a 3 personas, trabajaron como 50 en esto, le dieron el premio a Perlmutter, Schmidt y Riess. Ellos eran jefes de 2 grupos grandes, cada uno con 20, y como la mitad de estos puntos fueron encontrados en Chile por 2 astrónomos chilenos, amigos nuestros, José Massa y Mario Amuy, pero se consideró que eran parte de estos grupos más grandes y que estos 2 habían hecho más trabajo. Entonces creo que los invitaron a la ceremonia a nuestros amigos chilenos en Estocolmo, y les dieron su frac y el pasaje de ida y vuelta y todo, pero el $1,000,000 se lo dieron a los otros 3. Y entonces siempre que alguien se lleva un premio en general, es trabajo de equipo, y hay muchos que intervinieron. De vez en cuando hay un genio como Einstein, no hay un genio que él solito hizo todo y se lo llevó, pero realmente todos los científicos se apoyan en todos los demás. No es posible que uno solo haga todo, se está apoyando en lo que hicieron antes. Bueno, vamos a la historia de la aceleración del universo. A ver la que sigue. Miren, esto era hace 2 meses. Hace 2 meses la materia de la tabla periódica se decía que era el 4.6, la materia oscura era el 23%, y la energía oscura, que tiene que ver con la aceleración, tenía el 72% de la masa del universo. Pero el satélite Planck de hace un mes, la que sigue por favor, cambia los números y dice que el 5% los cambia poquito, pero el 27% materia oscura, el 68% energía oscura, y apoya la radiación de fondo, la abundancia primordial de helio y deuterio, que nosotros también con el helio estamos encontrando este 5%. Y es interesante porque también estamos encontrando que hay 3 familias de neutrinos, y aquí estamos, hay 3 grupos que estamos trabajando en esto. Nosotros decimos que 3, otro de los grupos dice que 3.3 y otro grupo dice que 4. Entonces hay 4 familias de neutrinos, entramos a física no estándar y sería muy interesante, pero pues es muy interesante, pero nosotros nos está dando 3. Entonces si nuestro 3 queda firme, pues derrotamos a los otros 2 grupos. Si los otros lo hicieron mejor que nosotros, pues nos derrotan, y en esas andamos, es la frontera ahorita en el asunto del helio. Pero además el deuterio también está hablando, no puede decir nada de las familias de neutrinos, bueno, sí puede, pero es mucho menos abundante que el helio, y es más importante tratar de encontrar el resultado a partir del helio. Los lentes gravitacionales de los que les hablé también apoyan el resultado de la radiación de fondo, y la distancia a supernovas lejanas también, y tan es así que a estos ya les tocó un premio Nobel. La que sigue, por favor. Espérense, todavía no acabamos, regrésate una, y ahorita les cuento lo que pasó. Einstein se había soplado a los griegos y los 26 siglos y todo, y antes de la gran explosión y antes de la expansión del universo, Einstein decía, pues el universo siempre ha de haber estado. Y entonces sí hizo la pregunta que se hacen los niños y que la expresan y que los adultos no se hacen. O sea, si le dicen a los niños que la ley de gravedad y Newton y que las manzanas se le caen uno encima,
Los niños dicen, bueno, ¿y por qué las estrellas no se nos han caído encima? Y sí lo dicen, que un adulto dice, no, pues no se nos han caído, no, y si yo digo eso voy a quedar como un estúpido, mejor no lo digo. Einstein sí hizo esa pregunta, pero con galaxias. ¿Por qué las galaxias no se nos han caído encima? Entonces escribió un artículo muy importante en 1916, donde introdujo las ecuaciones del campo gravitacional de todo el universo y le metió un término que le llamó lambda, la constante cosmológica, en 1916. En 1929 le fueron con el chisme y otra vez fueron 5 astrónomos diferentes, pero el que se quedó con la gloria fue Hubble, que el universo estaba en expansión. Entonces las galaxias pues, no se le iban a caer encima porque se estaban alejando. Entonces Einstein dijo, en la torre la regué, el mayor error que he cometido en mi vida, the biggest blunder, dijo alguna vez, fue haber metido la ecuación cosmológica, la constante cosmológica en mis ecuaciones del campo. Se murió Einstein en los 50 pensando que ese había sido su gran error, y en el momento en que se encuentra que el universo se está acelerando, la explicación más sencilla es esa constante que Einstein metió en sus ecuaciones, la constante cosmológica. Con lo cual, el gran error de Einstein resulta que es otra de sus grandes genialidades, por razones distintas a las que Einstein traía. O sea, ahorita la explicación más simple que hay es que la fuerza de gravedad, que es de atracción a distancias cortas, a distancias largas tiene una componente de repulsión, y esa componente de repulsión hace que el universo se acelere, y por lo tanto, Einstein, si es que anda por ahí oyéndonos, estaría muy contento. Si no nos está oyendo, igual las personas que han leído la vida y trabajos de Einstein también están muy contentas con este resultado. Son problemas abiertos todavía, hay otras opciones, no es la única, esa es la más sencilla, hay opciones más complejas y no siempre las más sencillas son las buenas, pero de aquí a que haya observaciones que permitan irnos a teorías más complejas, le ronca, y a lo mejor cuando se encuentre eso, ya nadie se va a acordar de Einstein, esperemos que se sigan acordando. Muchas gracias. Esto es.